Muy buenos días a todos, es un placer moderar una vez más el Frente a Frente, hoy con distinguidos invitados, como todos los días, ¿verdad? Como todos los días. Y no hay duda que hay varias temáticas que dominan el panorama. Ambientales, estamos viviendo una de las épocas más difíciles del año para los hondureños. Pero ¿qué época no es difícil? Si estamos en verano, es la escasez de agua. Si estamos en invierno, es la vulnerabilidad de nuestras ciudades, nuestros ríos asolvados, con la menor cantidad de agua que caiga, ya uno se preocupa porque los ríos se desbordan, la gente en los bordos, exigiendo lo que ha venido peleando desde hace 2, 3 décadas. O sea, que todo el año tenemos problemas, todo el año tenemos problemas. La verdad es que, miren, yo siento que no es fácil gobernar Honduras. Es como sentarnos todos y volver a reconstruirla, comencemos por esto, comencemos por aquello, pero que todos estemos de acuerdo. Yo sé que en una democracia habrán disensos, que en una democracia que tiene como pilares a los partidos políticos, cada partido político, cada 4 años está intentando ganar. Porque esa es la finalidad de un partido político, llegar al poder. No conozco ningún partido político que no tenga como finalidad llegar al poder. De repente en las democracias surgen algunos partidos cuyo propósito de los dirigentes es permanecer ahí, por aquello de la deuda política, de estar en el poder, de la repartición de cuotas, pero no, los grandes partidos cada 4 años compiten por llegar al poder. No tendría sentido. Y se llega al poder con una finalidad, mejorar las condiciones de vida de la gente para comenzar, es decir, volver próspero a un estado. Entonces, yo siento y reflexiono algunas veces en mi soledad que Honduras tiene que reconstruir muchas cosas, pero para eso se necesita consensos. Y en este momento, en esta coyuntura, el cambio climático con todos sus efectos, es fundamental que lo ataquemos todos. Que lo ataquemos todos para aprender a convivir con algo que ya es irreversible. Algo que ya es irreversible, el cambio climático, con temperaturas extremas, con fenómenos climáticos, que estamos en la temporada del niño, que luego estamos en la temporada de la niña, que hay sequedad, que hay temperaturas altas, luego que finaliza ese ciclo y vamos con las lluvias desbordantes. Así estamos. Es difícil. Hay un país que no ha construido suficiente infraestructura por años, por décadas. La gente cuando viene en estas temporadas se asusta también. Clamamos agua cuando estamos en verano y cuando ya vamos al ciclo del agua preocupados porque hemos construido pegadito al mar. Saben que hay municipios que ya el mar los está absorbiendo. O sea, Honduras, lo que yo reflexiono así rápidamente en este momento es que el país tiene que ser reconstruido, pero con el consenso de todos, priorizando qué es lo más importante para Honduras. Ya me imagino que ustedes asocian de qué vamos a hablar hoy. Bueno, vamos a olvidar un poquito de todo lo que abordamos ayer, que ha sido temática primaria el fin de semana, este asunto de las nuevas disposiciones emanadas del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, la sesión hoy de la Comisión Permanente del Congreso Nacional y todo este asunto para darnos un tiempo de reflexión ante un problema estructural serio, muy serio que tenemos en Honduras. Hoy con nosotros el secretario de Infraestructura y Transporte, don Octavio Pineda. ¿Qué tal, ministro? tal? Es un placer. ¿Qué tal, Renato? Buena ¿Cómo jornada está? la de ayer, ¿no? Sí, pesada, pero ahí estamos. Sí. Don José Benedicto Santos, subsecretario de Copeco. ¿Qué tal, don Benedicto? Un placer saludarle. Gracias. Un placer estar con usted acá. Se sigue empapando todavía el general Fortín, Sí, todavía ¿verdad? tuvimos que venirnos con el chaleco ya niadito porque ya lo tenemos todo lodoso. Muy bien. Y don César Quintanilla, el líder mundial en cambio climático. Gracias, César. Muy amable por Con invitarme. César nos hemos comprometido que al menos un programa al mes vamos a hacer, porque Ok. este es problema serio, lo del cambio climático.
Y sin demeritar en lo absoluto lo que hace Copeco y su parte meteorológica, porque son profesionales, y mi respeto para lo que hacen ustedes. No hay duda que este hombre se ha erigido en una figura ambiental de primera línea en Honduras, y eso nos debe enorgullecer. Eso nos debe enorgullecer. Don César Quintanilla. César, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy contento de estar con ustedes esta mañana y a la vez pues muy preocupado con la forma en que hemos iniciado, ¿verdad?, la temporada lluviosa. Iniciamos con 15 a 20 días de retraso la temporada y arranca de esta forma, con un giro centroamericano, Sí. un giro monzónico, que nos está dejando este río que ha estado pasando sobre nosotros y con la posibilidad que ese río atmosférico continúe para los próximos días y que colabore para la formación de los primeros huracanes. Admito que yo estos términos, río atmosférico, lo escucho hasta este año. Yo lo admito y le pregunté a César, porque antes de que César me lo explicara, leí un artículo, no recuerdo en qué medio de comunicación, y hablaban de ríos atmosféricos. César, le digo, ¿y ese término desde cuándo lo acuñan, ríos atmosféricos? Y viene César el miércoles o jueves, mire, el agualotal que nos viene, me dice. Sí. Y yo me asusté, ¿sabes? Te están viralizando algunos videos, y pones a la gente de correr. Pero yo sé que no eres tú. Tú simplemente con el conocimiento y la experiencia dicen, miren, se nos puede venir esto, el pronóstico dice esto. Pero cuando los editan para las redes sociales, ahí están las señoras, las abuelas, miren lo que está diciendo César, y ya empieza la gente a asociar fin del mundo, apocalipsis. Sí, normalmente pasa eso. Al final estas son alertas tempranas, ¿verdad? Usted se acuerda, la semana anterior yo le dije, la forma de convencer a Renato es mostrándole. Sí. Mírele lo que nos viene. Esto, de verdad, me dice Renato, y peló así los ojos antes del noticiero. Que parecía un océano. Exactamente. Un océano. Y bueno, y ya ve usted lo que está causando justamente ese río atmosférico, que es específicamente, para que la gente entienda que es un río atmosférico y un giro monzónico centroamericano, es que el viento empieza a correr en contra de la manecillas del reloj. Cuando tenemos sol y la condición está estable, los vientos son a favor de la manecillas del reloj. Cuando llega un giro como el que tenemos en este entonces, una baja presión, es en contra de la manecillas del reloj. Entonces tenemos una especie de viento ciclónico, como si tuviésemos encima un huracán en lo que está pasando. Así que está rotando el viento en contra de la manecillas del reloj y está como bombeando agua del Pacífico y que de forma permanente está corriendo. Y por supuesto las zonas de impacto, que son las zonas costeras en la parte sur en este momento, El Salvador, el Golfo de Fonseca, pues están llevándose la peor parte, los volúmenes más altos de lluvia. Entonces, eso es específicamente ese término. Estos ríos atmosféricos pues han venido formándose en los últimos años y específicamente el estado de California, que era un estado donde decía que permanente la primavera, pues se ha llevado ya como 3 ríos atmosféricos y ¿Desde cuándo se acuñaron estos términos? Río atmosférico. Entre 3 y 5 años comenzamos a hablar de estos fenómenos. No es una expresión así histórica, pues de décadas. Estos términos son nuevos. Reciente. Es que mire, Renato, vamos a la parte científica nos dice que hasta 2020 teníamos un clima y de 2020 para acá tenemos que entender que estamos en otro escenario y un escenario muy peligroso que incluso la ciencia dice es un escenario desconocido, justamente propiciado por esas anomalías térmicas en los océanos, esas anomalías térmicas en tierra y que pues pueden generar cualquier tipo de fenómenos. Por eso los huracanes, hay gente que dice, bueno, siempre han habido huracanes, sí, pero ahora los esperamos más húmedos, que se muevan más lento y que sean más intensos. Y últimamente he estado leyendo sobre corrientes marítimas, corrientes en los océanos, que francamente lo ponen nervioso a uno. Sí. ¿Cuál es la alteración que se ha dado con esas corrientes oceánicas? Bueno, lo que sucede es que tenemos un planeta dinámico y las corrientes oceánicas precisamente son las que llevan, por ejemplo, la que se llama corriente del Golfo, la corriente Amok, que es la que pasa aquí en el continente americano. Esta lleva de nuestra zona, que es una zona tropical, lleva calor hasta la parte norte del planeta, que es específicamente Europa. Toda esa zona se nutre del calor de nuestra zona. Y si esa corriente, como ha empezado a pasar, que empieza a volverse lenta y que la tendencia es a que se pueda perder, entonces
ellas llegan con ese calor, luego se sumergen y regresan frías y vuelven a elevarse superficialmente y suben. Si eso pasara, Europa se queda congelada. O sea, pueden pasar que de la noche a la mañana, si esa corriente no llega, pasa a un estado de menos 30 grados. Entonces yo estaba leyendo el otro día eso, sobre las posibilidades y los riesgos que la ciencia predice pudiesen tener los europeos. Bueno, termina de leer eso usted, ya voy con el ministro y voy con Copeco también. Y luego se pasa a otra noticia, hace 4 días, imagínese cómo puede estar el corazón de uno normal. Primer ministro de Serbia dice que el tren de la Tercera Guerra Mundial ya zarpó. Primer ministro, máxima autoridad de Serbia, dice que las condiciones en este momento del mundo es para una segunda guerra mundial en 4 meses. Yo asumo que los pueblos no eligen locos para gobernar. De vez en cuando llega alguien ahí que parece loco, pero loco no es. Algo despertó en el pueblo. La tercera. La Tercera Guerra Mundial, mira, sí. Y dijo sí, que en 3 o 4 meses. Entonces, mira, estoy leyendo lo de esas corrientes oceánicas y los riesgos que implica para esto Europa. Por eso te pregunté, decime qué pasa con las corrientes. Yo sé que hay corrientes oceánicas, le digo, pero ahora nos están diciendo que si se alteran, que están alteradas las corrientes oceánicas y que Europa tiene el riesgo de quedar congelada. Y luego usted se pasa a otra noticia donde le dicen, primer ministro serbio advierte que en 4 meses tenemos la Tercera Guerra Mundial, que el tren de la Tercera Guerra Mundial ya zarpó. ¿Quién va a estar cuerdo, emocionalmente saludable con la lectura de estas noticias? Pero coordinando con lo que dice, imagínese usted que cómo somos los seres humanos, ¿ven? O sea, verdaderamente hemos entrado en una guerra ya días y gigantesca con el tema del calentamiento global y el cambio climático, a tal grado que los últimos 20 años, y más adelantito le voy a presentar una imagen, todo el análisis que se ha hecho en los últimos 20 años, el exceso de calor, de energía que tiene nuestro planeta es equivalente a 5.100 millones de bombas de Hiroshima. 5.100 millones de bombas de Hiroshima. Entonces, si me dice que vamos a entrar a, ¿verdad? Que están hablando de una tercera guerra mundial, sí, que estamos en la peor guerra y no lo hemos entendido. Y lastimosamente seguimos, ¿verdad?, con líderes mundiales que ni siquiera entienden el tema. Bueno, y luego usted hace un recorrido por Sudamérica y le dicen que en minoría, yo no sé cómo sucedió eso, claro que sé cómo sucedió, pero me parecía imposible, que en minoría el presidente argentino Javier Milei logró que el Parlamento argentino le aprobara la ley base, que es como la plataforma para implementar todo lo que él ha prometido a su pueblo para seguir reduciendo la inflación. Este tema no lo hemos abordado, miren, este tema no lo hemos abordado y lo vamos a abordar con intelectuales y académicos de derecha e izquierda, lo que ha pasado en Argentina. Y esta semana lo vamos a abordar. Esto sucedió el jueves, si mal no recuerdo, miércoles o jueves, en minoría. Lograron sacar votos del kirchnerismo y se aprobó la ley base de Javier Milei. Para él esto fue un éxito político. Y mientras en el Congreso se estaba debatiendo esto, en las afueras del Parlamento, en las calles de Buenos Aires, los peronistas incendiando carros, incendiando motocicletas, mencionándole la madre a Javier Milei, porque hay un fuerte segmento de la población ahí en Argentina que dice que Javier Milei es un loco, que es un ultraderechista, que es un fascista y que bueno, no debería seguir en el poder. Pero miren cómo logró que le aprobaran esa ley base. Ese hombre ahora tiene un respaldo político para seguir implementando su medida, que vamos a abordar la temática con algunos invitados argentinos que vamos a tener y entre analistas hondureños con tendencia de izquierda, con tendencia de derecha, para analizar ese fenómeno de Argentina. Pues bien, dejemos todo esto. Es bien difícil estar cuerdo uno con tantas cosas, mira, políticas, ambientales, guerras, bueno, tantas cosas. Concentrémonos aquí con don Octavio Pineda. No fue un día fácil para Octavio, me imagino ayer estuvo en ese vado sumergible que justamente quedó sumergido por las corrientes ahí en Huascorán. Lo primerito que yo pregunté, bueno, ¿perdimos entonces el vado? Es que si perdimos el vado, ese es un escándalo, les digo, porque gastamos 53 millones en ese vado sumergible y resulta que con una corriente fuerte queda sumergido como estaba previsto, pero se perdió, quiere decir que está mal construido. Pero lo que me dicen a mí es que no se ha perdido el vado, ministro. No se ha perdido. Sí, ¿verdad?
Gracias, Renato. Sí, fue un día pesado, pero en estos momentos es que uno tiene que ir a dar la cara, Claro. ¿verdad? Como funcionario público, como servidor, ir a escuchar no solamente lo bueno, sino que ir a escuchar lo malo. Así es. Y esto fue lo que sucedió el día de ayer en la Costa de los Amates. Por si usted, claro, sigue las noticias, en horas de la madrugada estuvimos con la señora Presidenta en Casa de Gobierno, activando lo que es el SINAGER. Amanecer lunes. Sí, amanecer lunes. Esto Correcto. empezó una sesión como a las 11 de la noche, 10, 11 de la noche. Domingo. Y terminó 1 de la mañana, 1:30 de la mañana. Una de las instrucciones de la presidenta era, mira Octavio, andate para la Costa de los Amates, al sector del Cubulero, a ver lo que está aconteciendo. Y pues salí de madrugada el día de ayer, pude ver varios fenómenos, sobre todo en la carretera principal, la CA5 Sur, ¿verdad? Que hay varios deslizamientos, sobre todo en el sector de Sabana Grande, La Venta, Reitoca, todo este tramo hasta poder llegar a la parte de Pespire y otros sectores del sur del país con deslizamientos. Y esos deslizamientos se dan por lo que menciona el experto César Quintanilla, o sea, estas grandes vaguadas, estas grandes lluvias, lo que provocan esta saturación de suelo y a su vez se presentan estos deslaves porque la capacidad portante del suelo Claro. se pierde, ¿verdad? Así es. Entonces, en ese sentido, pues llegamos al lugar como a eso de las 8:30, 9 de la mañana y pues no es nada placentero estar escuchando las quejas de la población. Yo les sobre dije, todo. dice el alcalde, Sí, claro. les advertimos, dice la gente, que no construyeran eso, que construyeran la opción suiza. Pero ayer me dijo un funcionario que tuve aquí, ¿sabe usted cuánto cuesta la opción suiza? Me dice $300 millones. Yo no sé si tiene la cifra correcta, pero sigamos Sí. con el relato. Bueno, en ese sentido son varios criterios que se utilizaron, ¿verdad? Este vado sumergible, yo quiero obviamente tratar de profundizar en el tema, pero ser de una forma breve, sobre todo simplista, para que la gente lo pueda entender. ¿Qué tal si me lo dice en unos segunditos? Sí, Porque claro. estamos en la presentación, en la introducción de la temática, en la que vamos a escuchar también, digo, después de esta sección, al subsecretario de Copeco, don José Benedicto Santos. Así que atentos. Lucecita, ¿tiene la pregunta? Buenos días, Lucecita. Muy buenos días. En pantalla el tema de esta mañana. Nos llega el invierno y la temporada de huracanes y nuestro pueblo sigue quejándose por los mismos problemas de siempre. Es el tema de hoy. Recuerde que usted puede enriquecer el debate compartiendo su opinión a través del 9773-6065 y por supuesto a través de cada red social Frente a Frente HN. Frente a Frente presentó el tema del día. Tú puedes intervenir, ya sabes, tienes vía libre, son mi principal asesor en materia ambiental. No, y traigo Sí. materiales para que hablemos de lo que aguarda. Estamos comenzando la temporada de lluvia Sí. y lo que se viene con pronósticos de tormentas y huracanes tan bien. elevados y el riesgo para nuestra Lo zona. interrumpí cuando usted estaba diciendo, no crea que es fácil estar escuchando a la gente y dar la cara ahí cuando ven un vado sumergido y ellos no pueden pasar de un lado a otro. Sí. Sí. Bueno, en obras de ingeniería hay distintos tipos Claro. de obras de paso, ¿verdad? Desde cajas puentes, sextuple, pudiera ser una, este tema del vado sumergible, otro puente hamaca. Hay distintos tipos de obras y eso va en base a un criterio que se genera el estructural o en este caso el especialista hidrólogo en ese sentido, porque para que tú hagas un tipo de esas obras, para que la hagas bien, ¿verdad? Tienes que hacer un estudio de impacto ambiental, un estudio hidrológico, un estudio hidráulico también, que son distintos, pareciera que tuvieran la misma terminología, Sí. pero son distintos. Y obviamente el estudio de suelos, que es el que te marca, en este caso, cuáles son las condiciones de este suelo en ese punto. Bueno, me acuerdo haber recibido, yo estaba ostentando el Fondo Hondureño de Inversión Social, una llamada del ingeniero Mauricio Ramos el año pasado, en la época de invierno, esto fue finales de noviembre, principios de diciembre, porque nosotros tuvimos una situación similar a la que vive la Costa de los Amates en Oropolí, en El Paraíso, sobre el río San José. El tramo, sobre todo de punta a punta, para poder conectar el casco urbano con más o menos unas 11 comunidades que se encontraban ahí, estábamos hablando de unos 140, 150 metros lineales, ¿verdad? En el punto más estrecho, porque uno ubica el punto más estrecho Claro, para que le salga es obvio. económicamente, ¿verdad? Más factible en ese sentido. Y entonces el ingeniero me habla y me dice, Octavio, ¿qué podemos hacer acá en la Costa de los Amates? Trajimos una solución del tipo vado sumergible
Y yo le entendí, ese vado es una construcción al lecho del río o quebrada, ¿verdad? Que dicho sea de paso, en época de crecidas máximas, sobrepasa ese vado. Esto, vaya, le voy a dar un ejemplo. El que acaba de inaugurar hace un par de meses el alcalde Roberto Contreras en la colonia Juan Lindo, en San Pedro. Esa batería de alcantarillas sobre una plancha, ese es un vado sumergible. Por ejemplo, en el sector de San Antonio de Flores hay un vado que es el doble de largo que este vado sumergible acá en la costa de los Amates y también se inunda. O sea, tiene esa particularidad que puede servir en este caso para época de verano y poder pasar, porque ahí lo que sucede obviamente en la costa de los Amates y ya no en época de verano es ese tránsito, sobre todo de material pesado, sobre todo estos que llevan los camarones, entre otros productos, ¿verdad? O sea que antes no podían pasar en época de verano. Sí. Entonces se socializa una batería de obras, porque la solución ahí de la costa de los Amates no solamente afecta a Honduras. Y yo me acuerdo cuando recibí una llamada de aquí, de TN5, cuando mencionan en el año 2022 la situación en la costa de los Amates. Y la situación en la costa de los Amates es más profunda que en este sentido solo un tipo de obra particular, Renato. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El Salvador, para poder salvaguardar el puerto de la Unión, que es un puerto que hoy en día no funciona como ellos lo esperan, ¿verdad? Sobre todo por que tiene que ser dragado constantemente y eso genera un costo elevadísimo. Ya el gobierno de El Salvador lo conoce, hace un tapón. El río Huascorán maneja más o menos 1.664 kilómetros cuadrados. De esos, 60% va para Honduras, 40% para El Salvador de afectación. Y en este caso, por donde pasa es el lecho del río Huascorán. Bueno, en este caso vino El Salvador, se hizo un plan binacional para el manejo de esa cuenca del río Huascorán y El Salvador lo que hace es que construye una borda en ese sentido, tapa el río Huascorán en uno de los puntos en las zonas intermedias y genera este reflujo que lo que hace en el año 2010, es que se genera este brazo que se llama Brazo del Cirlia, que ya no es un canal, antes funcionaba como un canal, pero ahora pasa el río Huascorán por ahí porque El Salvador... Por la borda que hizo El Salvador, correcto. El Salvador hizo el tapón. Sí. Nosotros pues tenemos que buscar estos canales para poder hablar con El Salvador y decirle, bueno, si en algún momento hicimos un plan binacional, ¿por qué tú hiciste ese tapón sabiendo que me ibas a afectar a mí? Esto es de público conocimiento, la gente en el lugar lo conoce, te lo dice, mira lo que hizo El Salvador, taponeó ahí. Entonces viene una serie de estudios a raíz de eso, Renato, y se hacen dos, el de la cooperación suiza y uno que hace la cuenta del milenio, para poder, y eso, ¿sabe por qué sucedió? Porque en el año 2010, un día antes de la inauguración de un vado que habían construido en ese mismo lugar, se lo lleva el río. ¿Y era vado sumergible o no? El que era vado sumergible. También sumergible, sí, pero mal construido. Pero me imagino pues que los criterios en ese momento no utilizaron criterios más técnicos y se fueron lo que normalmente uno hace, ¿verdad? Tira una plancha, hace un par de bases y bueno, ahí que pase la gente, ¿verdad? Entonces un día antes se lo llevó. Ahorita este vado no ha resultado en ningún tipo de afectación. La gente ya sabía, la gente de la zona ya sabía que este vado se iba a sumergir, sobre todo cuando el caudal del río en este punto subiera. Bueno, estamos hablando que solamente en este brazo del Cilia, que normalmente tiene una capacidad de 800 metros cúbicos por segundo, hoy recibe 3.000 metros cúbicos por segundo. Por decirle, vaya, resumirle y ponerle en comparación, los 3.000 metros cúbicos por segundo nosotros lo vivimos en el río Chamelecón, en Etayota. No es normal estar recibiendo ese caudal en un canal. Entonces, la gente lo que nos dice a nosotros es, bueno, ahí hay bordas que hay que hacer en la parte alta, que son los famosos engavionados, un dique engavionado en ese sentido para poder sostener la presión del agua y que de esa forma no todo vaya a ese brazo de Ercilia, Renato. Ese sector de la costa de los Amates hay 16 comunidades. Esas 16 comunidades más o menos representan 3.500 habitantes en ese sentido, en ese lugar, ¿verdad? Que se quedan totalmente incomunicados cuando este brazo, que ya no es brazo, ya es río,
pasa por ese punto. Solo para ir aclarando, el vado este sumergible que está inundado en este momento se construyó ahí en el brazo de Ercilia. En el brazo de y Ercilia. después me dice por qué le pusieron brazo de Ercilia, porque eso es territorio hondureño. Sí, bueno. Pero después me lo dice, por qué le dicen brazo de Ercilia, Dale. que ahora prácticamente río. Bueno, en ese sentido, como yo estoy haciendo una correlación de Sí. cuáles eran las soluciones en ese sentido, yo le digo al ingeniero Mauricio Ramos, ¿verdad? El año pasado, Inge, mire, nosotros tuvimos una situación similar en Oropolí. En Oropolí, sí. Y lo que hicimos fue un puente hamaca. ¿Qué es más importante? Yo entiendo que hay zonas altamente productoras, ahí hay camaroneras, hay cualquier tipo de producción, hay ganado, frijoles, maíz, Ocra, lo que me dicen también. ocra también. Ocra. Lo más importante es la vida humana, sobre todo cuando tú llegas a una crisis climática, en este sentido, sobre todo en zonas de riesgo, tanto con fallas geológicas como inundaciones, es la vida humana. Lo que yo hice, ingeniero, porque claramente tú tienes un presupuesto anual y ese presupuesto es limitado, desearíamos nosotros tener mayor presupuesto en nuestras secretarías. Yo hice un puente hamaca, Inge, y ese puente tiene 135 metros lineales, ahí en Oropolí, y yo le propongo que haga exactamente lo mismo en eso. De hecho, me dijo, ¿y quién te lo construyó? Yo le pasé el contacto del contratista y él empezó a hacer esos contactos para poder iniciar, en este caso, el proceso de la construcción de un puente hamaca que te va a servir en época de invierno para el paso peatonal, en ese sentido, peatonal. La gente, bueno, la solución ahí no solamente es construir un puente, Renato. Yo puedo construir un puente que me andará costando los 300, 320 millones de lempiras, ¿verdad? Que tiene más o menos unos 80 metros lineales, que si usted se fija, el pasado viernes, si no me equivoco, la presidenta inauguró en Balfate Colón, sobre el río Esteban, el puente de uso vehicular. Bueno, esa solución es altamente costosa. Ese es el criterio que yo utilicé. Son lempiras, 300 millones de lempiras. 300 millones de lempiras cuesta la solución ya diseñada. Ah, no son dólares, no son dólares. No, son solamente esa. Toda ok. la solución integral que nos pasó la cooperación suiza y que a su vez fue validado por un estudio de la cuenta Milenio, sí anda en 350 millones de dólares, con una represa en la parte alta, bueno, ok. ahí en el río Huascorán. Entonces, en ese sentido es altamente costoso una solución de ese tipo. Yo entiendo al alcalde, entendemos a la comunidad, pero uno está aquí para solucionar. Claro. Entonces, creeríamos nosotros que después de haberlos escuchado y bueno, haber tragado gordo, porque le dijeron cualquier tipo de insulto a uno, bueno, pongámonos de acuerdo, ¿qué vamos a hacer ahora? Sí. En primera instancia es la atención de forma inmediata. Claro. Para eso están los expertos de Copeco que les podrán ahondar en ese sentido, pero en resumen es que la gente pueda tener esos traslados de un punto a otro, sobre todo con lanchas, para que se puedan trasladar, para que puedan recibir atención médica, entre otros, y los víveres puedan llegar. Ahorita el caudal del río no está como para que tú puedas transitar en una lancha, siempre y cuando tengamos resguardo militar, en este caso de Fuerzas Armadas, que nos pueden ayudar, y la base de Amapala ya se contactó para que en este caso podamos tener ese tránsito. Claro, la solución es integral, porque en este momento fracasa la producción. Sí. Fracasa la producción porque no se puede sacar ante las condiciones existentes. Claro, la gente nos decía eso, y vas a venir a colocar un puente hamaca de uso peatonal, pero ¿y cómo sacamos el producto? Claro. No, yo entiendo esa parte, pero ahí es donde en emergencias tú tienes que tomar decisiones. Sí. Bueno, ¿y qué decisión tomo? ¿Verdad? Porque el mismo problema que tengo en la costa de los Amates, también lo tengo en el Valle de Sula, también lo tengo en el ramal del Tigre, en Tela, lo tengo en Colón, lo tengo en El Paraíso y en un montón de lugares del país. De todo esto vamos a hablar, de todo esto vamos a hablar. Este frente a frente es de toda la problemática a nivel nacional. Hay que entender, Renato, que vivimos en un país altamente vulnerable, y por ejemplo, darle datos precisos de la ciudad capital. En la capital hay más o menos 1.700 barrios que se componen en la región metropolitana. De esos barrios y colonias, 700 entre barrios y colonias se encuentran en zonas de riesgo en inundaciones. Y con fallas geológicas e inundaciones estamos hablando de poco más de 1.000. O sea,
más del 50% de la población de la región metropolitana del Distrito Central se encuentra en zonas de riesgo, ya sea por falla geológica, como la que normalmente se vio en la ciudad del Ángel, como por La Guillén. La de La Guillén. Y en zonas de inundaciones, sobre todo en aquellas colonias que se construyen en los lechos del río y en las quebradas. Hay que entender que para construir en esos lugares, ¿verdad? No sé en qué momento, Renato, se dan esos permisos, ¿verdad?, de urbanización en lugares que ya se saben que son altamente vulnerables. Yo en ese sentido he podido conocer en 2 años y medio, Renato, y he podido resumir la situación de Honduras en los siguientes: pésimo ordenamiento territorial en el país. De acuerdo, sí. Porque se construyen obras grandísimas. No solamente estoy hablando de obras de asentamientos humanos con alta densidad poblacional, de zona de maquila, construida al lado de los lechos del río y de los canales artificiales, con inversiones superiores a los $400 millones. Óigame, lo que tienes que pagar de seguro en ese sentido es altísimo. Entonces yo creo que en eso hay que hacer un trabajo, y los gobiernos locales, Renato, el Congreso Nacional y claro, el Poder Ejecutivo, hay que generar confianza en la población, que cuando se invierten estos recursos de forma focalizada y sobre todo en el entendido de las obras de resiliencia que decimos nosotros, hay que entender que después de ETA y OTA, bien lo decía el experto César Quintanilla, qué probabilidades habían para que en un lapso de 7 días calendario cayeran 2 fenómenos de ese tipo, de ETA y OTA, en un plazo de 7 días. ¿Cuáles eran las probabilidades para que eso sucediera? Eran que 1 en 1 millón. Yo creería que en 1 en 2 millones, pero sucedió en el país. Sí. Y para eso nosotros tenemos que estar claros que a partir de ahora necesitamos mejores ordenamientos territoriales y obras de ingeniería, tanto de inversión pública como de privada, que vayan a salvaguardar la vida del ser humano. Ahora yo te digo, sin ser dueño de la verdad y sin querer tener o demostrar verdades absolutas del por qué ese pésimo ordenamiento territorial. Desde hace décadas, sobre todo aquí en el Distrito Central, vimos a la persona como un voto electoral. Entonces, fuimos tolerantes, permisivos, sin saber, no, sí sabíamos las consecuencias, pero como lo mirábamos como voto electoral que me va a servir, fuimos permisivos, intolerantes, en que vivieran en cualquier sitio. Una invasión la tolerábamos, fueron llenando los cerros, porque esta migración es porque ya no tenían oportunidades allá en la zona rural y se vinieron acá a las ciudades. Entonces, pensando en que estos votos me pueden servir para las próximas elecciones, todo el mundo fue tolerando y tolerando que se fueran construyendo colonias, y mira lo que tenemos décadas después. Claro. Una ciudad totalmente vulnerable. Y usted, que es el mayor, si no es que yo soy el mayor en edad, sabe que eso fue lo que pasó en esta ciudad. 100% de acuerdo. Así es. No vamos a discutir las edades entre ambos. Es correcto. Pero eso fue lo que pasó. Bueno, mire, usted acaba de tocar un punto real, como lo decía Quintanilla, como lo decía el ingeniero Octavio. Los fenómenos naturales, esos no los vamos a poder evitar, porque el mismo hombre con su mano los ha provocado. Pero acá en el Distrito Central, en las ciudades más grandes, el tema urbanístico ha venido a crear más riesgo a veces que beneficio. Claro. Yo estaba viendo en el Sauce, ahí, yo no soy experto en ingeniería, pero el riesgo que he aprendido con algún expertise de algunos técnicos, he visto cómo hacen unos cortes transversales, en este sentido, en el cerro, aquí nomasito en el Sauce. Sí, una colonia de Sauce que está en el sur de la ciudad, sí. Y abajo hay trabajadores, en una gasolinera. Se viene ese cerro, ahí hay una tragedia. Eso es construir riesgos. Y así como dice el ingeniero Octavio Pineda, y como dice Renato, no vamos a discutir edades, pero estamos ahí por ahí. Y conocimos la capital de la República cuando los cerros estaban llenos de árboles. Anoche nos estaban llamando, tenemos problemas serios en el Atillo. ¿Por qué? ¿Qué pasa en el Atillo? Se están cayendo árboles porque le saturaron el piso y se dieron vuelta con facilidad y le están interrumpiendo el paso.
La mayor cantidad de desastres últimamente es la misma mano del hombre, la destrucción en los recursos naturales. Renato, mire, nosotros hemos llegado a lugares y nos da tristeza ver aquellos lugares que antaño eran sitios de recreación o de cualquier cosa y hoy destruidos, porque hay grandes capitales en inversión haciendo proyectos habitacionales. Y yo le digo, esa zona de donde está el batallón, para arriba, donde estamos nosotros, en Copeco, ahí van unas compañías constructoras haciendo proyectos habitacionales. Mire, hace 3 días en una media miadita de chiquirín que cayó porque no había llovido fuerte. Así es. No había llovido fuerte, yo me quedé estancado en una parte de la calle porque se llenó de agua, simple y sencillamente. Y ahorita en estos momentos no ha llovido en esas cantidades en esa zona, ha estado pertinaz la lluvia, pero como no existe la saturación del suelo, producto de las planchas de cemento por todo lado, entonces el agua va a buscar el espacio por donde correr y generarnos un riesgo. Generar ese gran riesgo. Nosotros hicimos un recorrido durante el verano, todo lo que es el río Huascorán, para conocer los temas de riesgo, para tener una respuesta pronta, inmediata, porque nosotros a lo que le podemos llegar como respuesta es dando asistencia humanitaria. Claro, claro. Nosotros no hacemos obras de infraestructura, nosotros llevamos asistencia humanitaria, nosotros nos preparamos, nosotros preposicionamos, como lo tenemos en este momento, preposicionado en las bodegas, como dice Octavio, con algunas limitaciones, pero tenemos la respuesta para la gente. ¿Cuál ha sido el criterio de la presidenta? Es darle esa respuesta humanitaria a la persona que la necesite, sin distingo de color político. Es que eso es lo y fundamental. nos vamos directamente al que tiene la necesidad. Benedicto, voy a avalar, no es que nos estamos tirando cumbos, pero lo voy a avalar lo que está diciendo. Cuando estaban construyendo aquellas colonias financiadas por Injupen alrededor de aquella represa, estoy hablando de... Sí, correcto. De ¿Verdad, Mateo? No, la represa que está en el sur. Ah, sí, la represa de la Concepción. La Concepción, ¿verdad? ¿Cuál es? Es que yo me confundo con las represas. La que está en la parte sur... Sí, la represa es la Concepción, ¿verdad? José Cecilio... Ah, bueno, aquí en la ciudad capital. Sí, la capital. Es Concepción, ¿verdad? O, Sí. o los Laureles. No, es la Concepción. Los Bueno. Laureles es allá por Los nosotros. Laureles Sí. está... Cuando Sí, estaban como, como estamos nosotros. Cuando estaban construyendo esas colonias, yo trabajaba en Radio América y yo inicio una campaña. ¿Cómo están construyendo ahí residencias? ¿Cómo alrededor de esa represa van a tolerar y permitir que hayan humanos viviendo? Si de esa represa Claro. consumimos una tercera parte y quizá más de los capitalinos, ese vital líquido que es el agua. Y empiezo yo, pero Injupen, hay que construir ahí. Me llama el doctor Miguel Andoni Fernández, el dueño de Autovideo, de Radio América, de No todas las toques- estaciones no toques Autovideo. esos temas. El dueño de Mandofer, ex dueño de Mandofer. Ya murió el doctor Andoni Fernández, un buen amigo. Yo cipote y él ya era un hombre de 70 y pico de años y yo con 28 años. Renato me dice, usted sabe que yo a usted le tolero todo. Menos Usted que sabe hable, cuánta gente viene aquí a decirme que usted dijo tal cosa, que usted dijo tal cosa. Pero le voy a decir algo. ¿Cómo se va a oponer al desarrollo usted de la ciudad? Para algún lado tiene que crecer la ciudad. ¿Cuánta gente está viniendo a vivir a Tegucigalpa que necesita de vivienda? Tienen que construirse casas. Es que ese es el equilibrio de esta ciudad. correcto. Ese es el puntito sensible de esta ciudad. Claro. Se nos llenó de gente y la gente tiene que vivir en algún lado. ¿Y qué hacen los desarrolladores? En cualquier lado construir. ¿Y qué es lo que tenemos ahora? Estas debilidades. Exacto. Pero Y esos no, permisos. Claro. Tener cuidado con esos Claro, permisos, tú sobre- tienes razón en eso. no generaron obras de mitigación. Ese Si es no el se puntito. genera obra de mitigación, Sí, ese es el punto. ¿verdad? Allí vamos a estar nosotros en una constante. Tegucigalpa padecemos de sed, padecemos de agua. En los últimos años ha mejorado mucho ahora con el tema, con el racionamiento, ha estado un poco equilibrado, pero no vamos a tapar el sol con un dedo diciendo que no existe. Pero ¿cuál es el problema? Cuando vienen las lluvias hay cantidades exageradas y hay hasta daños profundos. Aquí en Tegucigalpa, nosotros en este momento estábamos revisando ahí, hay un montón de daños pequeños a pequeña escala,
pero que de alguna u otra manera nosotros como Secretaría de Estado en Gestión de Riesgos somos a quien nos cae, como dicen, el árbol encima y tenemos que ver cómo lo sostenemos. Entonces, aquí usted decía algo hace un rato. Hay guerras, las amenazas mundiales de guerras y la amenaza del cambio climático. Y nosotros seguimos en este momento esperando de la divina providencia y construyendo, o los poderosos enriqueciendo los bolsillos con obras, pero sin obras de mitigación, va a ser un círculo vicioso por años y nunca nos vamos a... Esa es la guerra que estamos librando nosotros. Primero, la del cambio climático. Segundo, haciendo obras sin tecnologías para mitigar. Sin obras de mitigación. Esa es la guerra. Sí. No van a ser los misiles. Los misiles los vamos a ver que van a cruzar ahí por el Atlántico para Estados Unidos y Estados Unidos para allá, para Rusia o para China o para donde sea. Y las repercusiones que eso pueda tener en la economía. Pero la guerra que estamos viviendo nosotros es justamente lo que tú advertías. El cambio climático y ser uno de los países con más vulnerabilidad en el planeta. Solo permítame, tengo que ir a una pausa. Sí. Y ya luego vengo con usted, ministro, porque mire, allá está reclamando la gente de Baracoa Cortés. Está bien. Esos bordos de San Pedro Sula, allá están reclamando. Allá está la gente del occidente reclamando por un puente. Ya voy a tener a René Rojas. Y de remate viene una ex ministra o ex viceministra de Finanzas y dice que usted apenas ha ejecutado el 43% del presupuesto en obras de mitigación. CIT apenas ha ejecutado 43% del presupuesto en obras de mitigación, reparación de bordos, bajo compras directas. Dije yo, qué bueno que mañana nos aclare Octavio Pineda cómo está este asunto. No, sí lo voy la a gente le reclama que aquí no hay bordos, que aquí no han hecho nada, que con tiempo les dijimos que íbamos a tener problemas y está preocupada la gente con este invierno que se nos viene. Que faltó este puente, que falta esto. Y viene alguien que fue funcionaria de finanzas y dice, pero es que Octavio apenas ha ejecutado el 43% de su presupuesto en obras de mitigación. Qué buen momento para que lo aclare. Y de remate César Quintanilla nos dice, y espérese Renato, dice, este solo es el comienzo. Están tirando flechas. ¿Cómo querés que esté uno con salud emocional en este ambiente? Bueno, imagínense con qué salud paso yo, con una impotencia, pues al ir adelantando todos estos eventos que se pueden venir, y que no estemos accionando a la altura. Y yo no digo que sea por falta de voluntad, algunas veces creo que hasta por falta de conocimiento de la realidad climática y de la crisis. Hoy estamos hablando pues de todas estas obras y en las cumbres mundiales se habla de eso, de que todo tiene que ir de acuerdo a la amenaza y por ejemplo la infraestructura resiliente al cambio climático, adaptable, pues tiene que tomarse en cuenta, correcto, ¿verdad? Porque, como decía, si seguimos haciendo lo mismo, los mismos problemas y todos los esfuerzos económicos que se hacen para crear algunas obras, pero que no van a la altura de la crisis climática, entonces va a ser dinero perdido, esfuerzo perdido y seguiremos sufriendo. Entonces tenemos que... Volviéndonos más pobres, porque en un país como el nuestro, que no es un país rico, que hace muchos sacrificios para hacer obras que las perdamos al cabo de unos años, eso le va a multiplicar la pobreza. Y de hecho el cambio climático es eso, generador de pobreza, de desigualdad. Y entonces a mayor desigualdad, a mayor pobreza, entonces pasamos a conflictos sociales. Me dijiste que tenías una gráfica muy importante. Ya la vamos a presentar, pero en la segunda fase del programa, el ministro de la CID va a responder a todas estas inquietudes de la gente. Ya dijo él, los problemas que tenemos no solo están allá en el sur y en la costa de los Amates, tenemos problemas de este tipo en toda la geografía nacional. Bueno, son... y yo me tengo que tragar todos esos reclamos, dice. Yo sé que Octavio, ¿cuánto tienes de estar ahí en la CID? 6 meses. 6 meses. Bueno, pues deja ahí un buen plan. Claro. Ante el cambio climático y ante la situación de vulnerabilidad en el país. Ya sea que te quedes 6 años más y gana Rixi, si te toma en cuenta Rixi o no, pero por lo menos deja ahí soluciones de acuerdo al cambio climático para Honduras. Después de la pausa. El tráfico es presentado por Carrión, porque en Carrión siempre encuentras los mejores estilos, las últimas tendencias y lo que toda la familia quiere. Nos vemos en Carrión. Buenos días, hoy es martes 18 de junio del año 2024, son las 7:45 minutos.
Así avanza el tiempo y así avanza el tráfico vehicular aquí en el Distrito Central, en la capital de nuestro país. Estamos ubicados a pocos metros del Hospital Escuela. Si usted viene del Estadio Nacional, si usted viene del sector de Comayagüela, este es el tráfico que se va a encontrar, y si dirige hacia sectores como la Universidad Nacional Autónoma de Honduras y sectores aledaños. Es un tráfico vehicular bastante congestionado en ambos carriles, tanto de ida como de venida. El tráfico lo ha conocido usted a través de Frente a Frente. Pase usted un feliz día. Continúe enviando su opinión en base al tema que ve en pantalla. Nos llega el invierno y la temporada de huracanes y nuestro pueblo sigue quejándose por los mismos problemas de siempre. Redes Sociales es presentada por La Curazao Cash. En junio, que no te quedes sin efectivo para lo que necesites. Solicita tu efectivo al instante y gánate un menaje. Damos lectura a su opinión. Buen día, Renato. Soy nativa de la costa de Los Amates. Necesitamos el puente vehicular. Con lo que votaron en esa construcción, hubieran ajustado terminar la construcción del puente. Ya basta de mentiras, no hay paso. Tengo una madre de 81 años y no sé cómo la voy a trasladar por ese paso. Ya estamos cansados de este martirio. Solo llueve y no hay paso. Comparte la televidente. Más mensajes, damos lectura. Buenos días, el gobierno no entiende qué hay que hacer con estas catástrofes. Simplemente no sabe qué hacer porque no tiene experiencia. ¿Por qué el gobierno no tiene a Quintanilla en un puesto estratégico? Comparte esta televidente. Más mensajes. Nosotros los humanos hemos destruido la naturaleza equilibrada que Dios nos heredó y es algo irreversible por múltiples factores. Según las señales, son principios del fin. Comparte el televidente. Vamos a dar lectura. Renato, este año es el fenómeno de la Niña y va a haber agua en abundancia. ¿Hay algún plan para almacenar esa agua y no padezcamos de sequía el próximo año, considerando que el año 2025 es fenómeno del Niño, falta de agua? Ningún gobierno ha hecho nada al respecto. Padezcamos de sequía, comparte el televidente. Vamos a ver, estos de hoy se quejaron de lo de ayer y ellos hacen lo mismo. Comparte el televidente y a través de X, Ismael Ochoa también comparte. Se vino el invierno y la construcción de las represas en la costa norte quedó en el limbo, así como va a quedar el tren interoceánico, el puente de Amapala. Bueno, en Honduras ya sabemos que la politiquería es el pan de cada día. Mensaje para los líderes de Libre Actúen. Comparte el televidente. Usted también puede opinar. Recuerde hacerlo a través de nuestras redes sociales. Redes Sociales fue presentada por La Curazao Cash. En junio, que no te quedes sin efectivo para lo que necesites. Solicita tu efectivo al instante y gánate un menaje. Bueno, vamos a aprovechar este cúmulo de mensajes. Para pasar estas historias y que luego responda el ministro a todo esto que está diciendo la gente. Lucecita, por favor, quédate ahí. Tú tienes un panorama más amplio de los mensajes que te están llegando, pero casi todos van con ese mismo tono, ¿verdad? De la gente reclamando, ¿y esto por qué no lo hicieron en su momento y no en el invierno? Claro que sí. Bueno, y también la gente preguntándose qué es lo que está planificando el gobierno, también tomando en cuenta lo del cambio climático. Sí, y ya escucharon a César, y yo estoy escuchando una plática interna entre José Benedicto Santos y César Quintanilla de lo que se nos viene. Hay pronosticados más que nunca muchas tormentas tropicales. Ahora, no podemos predecir cuántas nos impactarán a nosotros, pero esto es parte del cambio climático. Y escuchaba al ministro, y yo no les quiero meter miedo a ustedes ni estar dramatizando esto, que lo que se viene es muy complejo. Lo que se viene este año es muy complejo, por eso tenemos que prepararnos. Muy bien. Escuche estos reclamos y después me resume usted. Primero vamos con Orlin Martínez desde Baracoa, Zulma Toma desde El Progreso, René Rojas desde el occidente del país, por favor, así, va a ser rápido. Las amenazas de lluvias que ya se sienten en los bajos de Baracoa Cortés mantiene preocupada a la población vulnerable por la cercanía del río Chamelecón y Ulúa. Muchos ya ni duermen pensando en los pronósticos, como el caso de doña Idalia,
que ha visto cómo a sus vecinos la corriente del río les derribó sus viviendas. Uno se preocupa, nosotros ya ni dormimos bien porque cuando los despertamos y está lloviendo, nosotros nos levantamos, venimos a ver cómo está esto, porque usted sabe de que vivimos tan cerca en ese peligro así y que cualquier momento colapsa. Digamos aquí mi hijo y más allá hay otra familia que ellos están, pues el muchacho ahí ya se fue. Los pronósticos de lluvia no solo preocupan a los que viven en las riberas de los ríos Chamelecón y Ulúa, en Baracoa. También los puentes que conectan a la zona productiva dieron su vida útil y si llueve, muchos productos no podrán ser sacados a tiempo. La siembra de maíz, todo lo que se cultiva, la palma si está pequeña, el plátano, todo eso. Ya vienen las temporadas de lluvia y estamos preocupados realmente por eso. Necesitamos que reparen los bordos porque la verdad que eso es lo que nos preocupa en esta temporada que viene. La vulnerabilidad en la que se encuentran muchas zonas por falta de bordos obliga al sector palmero a erogar grandes gastos en la elaboración de muros de contención para proteger sus bienes contra futuras inundaciones. El proyecto que estamos ejecutando después de esa inundación de Etillota, estamos levantando todos los equipos a más o menos 1.5 metros, porque ese es el nivel de agua con que llegó el Etillota aquí en el sector. Por la situación de que hemos vivido acá, por ejemplo, Etillota fue bastante devastadora en la planta extractora, tuvimos pérdidas millonarias, entonces por eso se hace necesario la construcción de un bordo perimetral a este proyecto para poder protegerlo de las inundaciones. Los pobladores de esta productiva zona del Valle de Sula lamentan que a los trabajos de reparación de bordos se les dé continuidad justo cuando la Comisión Permanente de Contingencias anuncia fuertes lluvias para el territorio hondureño. Orlin Martínez, Telenoticias. Con el inicio de la temporada ciclónica resurge la incertidumbre entre pobladores de los excampos bananeros del Progreso. Hacen un desesperado llamado por un levantamiento en algunos tramos de bordos. Y es que no quieren exponerse a lo que han sufrido cuando el río Ulúa se desborda e inunda sus casas. Por eso piden respuestas a la Secretaría de Infraestructura. Ya perdimos todo en las inundaciones pasadas, perdimos hasta las gallinas que teníamos, las camas, y entonces ese es el riesgo que ahorita queremos evitar. Uno, aprovechar el verano que falta, para que aquí solamente es levantamiento. Solamente es levantamiento y como repito, tenemos el material conseguido para que las máquinas vengan y aquí en un par de días levantan esta área de bordo. Entonces, pero así como estamos, tenemos que irnos saliendo con anterioridad para evitar perder nuestras vidas y nuestros bienes. Moralmente nos están devastando, psicológicamente la campería está devastada y está en zozobra. No necesitan armas de ninguna índole. Si cuando lo mental y lo moral está destrozado, la vida humana se apaga. Entonces yo por eso les digo, actúen como seres humanos antes que actúen como políticos. En algunos tramos, la alcaldía local ejerce trabajos de reducción de vulnerabilidad con apoyo de vecinos, pero falta mucho más. Ahorita estamos ahí sembrando el zacate al bordo para que se enraíce bien y ya el agua pues no lo moleste, ¿verdad? Porque no tardan las lluvias, todo eso las llena, entonces tiene que estar el bordo bien fijo, ya enraizado el zacate. Este exdirector de lo que en su momento fue la Comisión del Valle de Sula proyecta un escenario complicado ante la vulnerabilidad del Valle de Sula y el incumplimiento de algunas obras de protección. El impacto en el sector económico será otra secuela y es aquí donde muchos se preguntan, ¿y las represas? ¿A qué represas me refiero? A la represa del Tablón en el río Chamelecón, a la represa de Jicatú y los Llanitos en el río Ulúa. Pero por favor, ya tomen la decisión política para impulsar por lo menos la represa del Tablón para poder contener estas avenidas y garantizar efectivamente la seguridad en el valle y sobre todo promover la inversión. Nadie va a promover inversión en zonas inundables. Con los recuerdos intactos de lo que sufrieron con las tormentas Eta y Iota, estos pobladores esperan ser escuchados en medio de que lamentan cómo el verano se desperdició sin poner manos a las obras en algunas áreas de riesgo. Pobladores del municipio de Corquín-Copán y Belén-Ocotepeque, comunidades con alta producción de café y dedicados a la ganadería y a la actividad comercial que conectan con otros municipios como la Unión Copán, Cucuyagua de Copán y San Pedro de Copán. Están sumamente preocupados ya que tienen varios años de quedar incomunicados en esta temporada de lluvia
en el puente del río Aruco. La obra de infraestructura entró a licitación el año pasado y están realizando los trabajos de construcción del nuevo puente a Paso de Tortuga, desaprovechando la temporada seca para avanzar, asegura el jefe de la comuna de Corquín, Copán. Nos han pasado con información ahí que dicen que ahorita están fabricando las vigas porque se las van a traer fabricadas de San Pedro solo para montarlas y que se lleva aproximadamente un par de meses, ¿verdad? Me imagino que ese ha sido el pequeño inconveniente que han tenido. Nosotros estamos como preparándonos con vías alternas para que la gente no vaya a quedar incomunicada, ¿va? Lamentablemente se dejó pasar, como quien dice, lo mejor del verano para poder ver terminado esta obra. En el occidente del país, René Rojas, Telenoticias. Bueno, y después de todo esto, la Secretaría de Infraestructura y Transporte SIT cuenta con un presupuesto de 423 millones de lempiras para obras de mitigación y a la fecha solo ha ejecutado el 43% según el reporte de la Secretaría de Finanzas. Según la experta en finanzas públicas de la Asociación para una Sociedad Más Justa, Lilian Rivera, a estas alturas del año la ejecución debería ser mayor debido a que los proyectos se deben realizar previo al inicio de las lluvias por la alta vulnerabilidad en el Valle de Sula y la zona sur del país. Escuchemos a Este es un porcentaje bajo considerando la alta vulnerabilidad de Honduras ante los efectos de cambio climático. Por otra parte, si vamos a analizar ya solo el presupuesto asignado al Valle de Sula, para obras de mitigación, este asciende a 64 millones y únicamente se ha ejecutado el 8%. Recientemente hemos visto en los medios de comunicación los pobladores de la zona muy preocupados por la alta vulnerabilidad que tienen y porque no ven acción por parte del gobierno y no se están ejecutando las obras. Rivera explicó que en la página de Honducompra se puede constatar que varios de los procesos de contratación para reparación de bordos aún no han sido adjudicados y los que se adjudicaron se hicieron a través de contratación directa amparados en el decreto de emergencia, como es usual en los casos de tormentas, inundaciones y derrumbes. Bueno, Octavio, mira, cuánto desafío, ¿eh? Ya imagina estar ahí, qué complicado. Bueno, no sé por dónde empezar, si empezamos con Baracoa, Baracoa. Bueno, en Baracoa nosotros tenemos presencia. Actualmente, Renato, estamos en 4 lugares, en Guanacastales, kilómetro 6, si no me equivoco. Estamos en el Puentón de Baracoa también haciendo los trabajos de limpieza porque vamos a hacer escollera para proteger el puente. En ese sentido, tenemos 4 frentes de trabajo solamente en Baracoa. La gente lo podrá decir. Nola también. Yo le pasé al máster un listado de las zonas que estamos interviniendo ahorita y hay otras 66, ¿verdad? En total son 66 proyectos porque se habla mucho, por lo menos en los medios escritos, de 23 obras que nos mandó la Regional de San Pedro para poder iniciar nosotros con los trabajos de control de inundaciones. Mire, las exigencias, sobre todo, bueno, ahí está el listado de los proyectos que tenemos ahora, en estos momentos, Renato y compañeros, en etapa de ejecución. Unos en los municipios del Negrito, en el Progreso, ¿verdad? Usted hizo una entrevista a Félix Chavarría, con el que hablo todos los días, de Finca Buenavista, del sector de Urraco Pueblo también. Ahí nos encontramos nosotros en este sector, sobre todo en la margen derecha del río Ulúa. Estamos 2 frentes en el Negrito, de ahí otros 2 en el Progreso. Normalmente, Renato, uno tiene que tomar decisiones en este aspecto, ¿verdad? ¿Y cuáles son esos tipos de decisiones? Lo que nosotros manejamos son fondos públicos, en este sentido, impuestos sagrados de la población, para poder realizar determinadas obras en ciertos lugares. Entonces, para nosotros, ¿qué es más importante? Para nosotros es mucho más importante llegar a aquellos lugares que tienen alta densidad poblacional. En este sentido, o sea, hay asentamiento humano en esos sectores, ¿verdad? Y, por ejemplo, hay 100 viviendas, 500 viviendas. ¿Cuál es más importante? Todas son importantes, pero ¿por dónde inicias? Normalmente hay un bordo, por ejemplo, que presenta ruptura y ese bordo lo que genera es que se inunde todo un sector, por ejemplo, del casco urbano en el municipio del Progreso y Oro. Así hay cualquier cantidad de solicitudes, entran más de 80 solicitudes diarias a la Secretaría y en base a eso es muy importante, primero que todo, Renato, primero mantener la calma, sobre todo en esta época de emergencia.
Segundo, tener una comunicación efectiva con la población, porque a veces se genera en el imaginario, sobre todo en la cultura de nosotros, que cuando tú miras las máquinas realizando trabajos de desasolvado y de bordo, pues ya no me voy a inundar. Y no es así. Es muy probable que aún así tú sobreleves el bordo, le coloques la escollera, lo hagas desde la parte baja hasta la parte alta. Si ocurre un fenómeno como ETA, como IOTA, no hay manera contra la naturaleza. Hay que entender que contra los efectos de que nosotros hemos provocado con cambio climático, que yo lo podría definir que simplemente los periodos ahora son más cortos. Cuando antes tú mirabas un huracán cada 15 años, ahora lo ves cada 5 años, cada 3 años. Entonces se augura un invierno fuerte. Entonces nosotros lo podemos definir dentro de los protocolos de SINAGER en 3 hitos y 3 etapas. La primera, que es salvaguardar la vida humana. Lo más importante es que nosotros no entremos a destiempo, que es lo que normalmente pasó en ETA y en IOTA. ¿Qué pasó? Cuando la capacidad de respuesta del Estado llegó, cuando ya los niveles ya habían alcanzado cierto punto. De hecho, lo podrá contar la gente de La Lima, por ejemplo, al cual, cuando yo he sido funcionario del FIS y ahora de la CID, le hemos invertido un montón de dinero al municipio de La Lima, se lo podrá decir el edil Santos Virgilio Laínez. Pero a veces nos concentramos en La Lima, en San Manuel, en Potreríos, en Pimienta, y rompe en El Progreso, en Santa Rita, Octavio, o en la parte ¿me baja. estás diciendo que se han preparado a tiempo para la contingencia de este año? Mire, yo le pudiera decir lo siguiente, hay obras, sí hay obras, hay aproximadamente unas 18 obras que nosotros tenemos actualmente, hay como 45 obras más que vienen en camino, ¿verdad? Que están en el tubo, decimos nosotros, que ya van a iniciar, pero esas obras, hay unas que son obras paliativas, ¿verdad? En este caso para dragar, para sacar material desasolvado, para quitar y destaponar, sobre todo en las zonas de las partes bajas, las alcantarillas, que normalmente las lluvias se pueden presentar, los efectos de las lluvias en los asentamientos se pueden presentar, ya sea por acumulación de lluvia, que fue lo que pasó en el año 2023, como por desbordamiento de los ríos y las quebradas. Hemos tenido 2 inviernos no tan fuertes, hay que hablar con la verdad. 2022, con la tormenta Julia, más o menos fue algo fuerte, ¿verdad? El primer año que nos tocó como gobierno, la presidenta Xiomara, y el año pasado no fue nada fuerte, en el año 2023. Pero para eso, y esto va vinculado también a la ejecución presupuestaria, Renato, que menciona Lilian Rivera. La señora Lilian Rivera, bueno, ella dice, bueno, tú has ejecutado el 43% del presupuesto. Sí, pero a veces nosotros nos tenemos que preparar con el presupuesto que tenemos para poder abordar la emergencia que se nos viene. Entonces, ahí también tú tienes que guardar recursos para la atención a la emergencia. Y la atención a la emergencia son esos 2 hitos, Renato, de los 3 que mencioné, porque primero es salvaguardar la vida humana. Ahí entra COPECO, Fuerzas Armadas, Secretaría de Seguridad, gobiernos locales. La segunda y la tercera tenemos protagonismo nosotros. La segunda, que es la rehabilitación de caminos, que es cuando hay deslaves, derrumbes, vos rehabilitas el camino, carreteras primarias y secundarias. Y la tercera, que ya es reconstrucción, que en este caso es cuando, bueno, se nos vino abajo un puente y hay que volver a reconstruirlo, entre otro tipo. Es decir, aunque haya presupuesto justamente para bordos, para mantenimiento de bordos, siempre ustedes dejan una reserva porque recursos son los que menos sobran, y orientarlos cuando ya venga la emergencia. ¿Eso es lo que estoy escuchando o interpretando bien? Sí, mire, normalmente cuando se activan estos protocolos, que la presidenta los activó el lunes en la madrugada, empiezan probablemente un decreto de emergencia, ¿verdad? Un PCM, una presidencia en Consejo de Ministros, y para eso a veces te dicen, ¿verdad? Revisa finanzas, Secretaría de Finanzas revisa sus cuentas y dice, bueno, puedo disponer de aproximadamente unos 100 millones, 200 millones, 400 millones para poder atender la emergencia y te hacen apoyo presupuestario. Pero también nosotros, dentro de nuestro plan operativo anual, se genera un objeto, un grupo, que en este caso en la Secretaría creo que es el programa 16 o 17, para poder atender las emergencias cuando éstas se presentan. Ok. Yo soy de los que creo que un buen funcionario, para mí un buen funcionario es un funcionario con ética. Y yo creo que Octavio es un hombre con ética, es un joven con ética. Y un hombre con ética
desempeñándose en la administración pública, siempre dice la verdad. Siempre dice la verdad, aunque no necesariamente en el aspecto político va a quedar bien con su mismo gobierno, con el mismo partido. Por eso vienen dos preguntas claves para Octavio. ¿Sientes que has ejecutado el presupuesto según lo previsto y las proyecciones climáticas que desde hace varios meses nos vienen diciendo? Sí, bueno, uno desearía, ¿O te has quedado corto? Uno desearía avanzar más. Por eso usted bien lo menciona, hay que hablar con la verdad en ese sentido. Hay una particularidad que yo siempre he recalcado y lo digo públicamente, es el tema de la ley de contratación del Estado, Renato. Es importantísimo que nosotros, por ejemplo, ¿qué sucede? Cuando uno habla y dice, viene una emergencia, ¿verdad? Nos dice el experto César Quintanilla, viene una temporada de huracanes fuerte, viene un invierno fuerte en este año 2024, pero tú no tienes esos mecanismos rápidos para poder contratar, entonces te llamas a un tema de declaratoria de emergencia, por ende a contratación directa, y eso ya en el imaginario del hondureño es, comisiones. Ahí hay algo, sí. Ahí viene la corrupción, ¿y para qué? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo puedes eliminar ese hecho? Llevando y reformando, y ese no, a mi criterio, es quitando esa ley de contratación del Estado que nosotros tenemos ya completamente desfasada y colocando una nueva. Ya se está trabajando en eso. El secretario de Transparencia, desde que estaba Mundo Orellana, empezó con un proceso en este sentido, pero necesitamos esos modelos de contratación por lo menos más expedito, porque lo que normalmente nosotros hacemos ahorita, Renato, nos ponemos de acuerdo con los alcaldes que tienen un rol fundamental ahora con las emergencias para trasladarle fondos y que ellos ejecuten las obras también, al menos las obras menores. Y la otra pregunta y respuesta que espero siempre con esa ética que es inherente a tus valores, por dónde estudiaste y por tu familia. No estamos preparados al 100% para lo que se viene. Preparados al 100% no, ¿verdad? Es decir, bordos que no han comenzado a construirse, otros que no se le ha dado mantenimiento, aunque hayan muchos en camino y en el tubo. Bueno, en ese sentido creo que es importante mencionarle a la población, ¿verdad?, que siga estos canales oficiales y que de esa forma se vaya orientando por dónde va sucediendo estos hechos. Hoy llueve en la zona sur, mañana puede llover en el occidente, en el norte del país. Esto genera saturación de suelo. A su vez, vuelve y llueve 15 días después, vuelve a generar saturación de suelo y así va acumulando hasta que empiecen las rupturas de los bordos, en este caso la sobrelevación de estos canales hidráulicos tanto en el Chamelecón, el Lulúa, como en los artificiales como Canal Maya, entre otros, y de esa forma, primero, orientarnos en ese sentido, que nos podemos preparar, ¿verdad? No solamente le compete al gobierno central que nos preparemos para una temporada en este sentido, al gobierno local también, a todos los gobiernos locales, los 298 municipios y a las comunidades y a las fuerzas vivas. Es importante que nosotros sigamos los canales que corresponden, pero más que un tema de cuidar lo nuestro, porque normalmente la gente lo que hace, Renato, es lo siguiente: no me voy a mover del lugar porque no tengo garantías. No quiero perder. Que al moverme no venga un delincuente y me quite todo lo que tengo de la casa y cuando yo regreso a la casa ya no tengo nada. Pero ¿qué es más importante? La vida humana. Eso es lo más importante, y que la gente vaya a un albergue a poder recibir esa atención, y nosotros, ya una vez bajen estos niveles de caudales y de los ríos y de las acumulaciones de lluvia, empezar a hacer procesos de rehabilitación. Vamos a ver, yo creo que más claro no canta el gallo. ¿Qué he interpretado yo? Yo escuché a muchas personas en este momento molestas, y tienen razón, porque este problema no es de este año, no es del año pasado, no. Es un problema estructural de Honduras por décadas. Lo que pasa es que no hemos sido capaces de invertir bien y con suficiente tecnología desde hace muchas décadas. No quiero perder las gallinitas, no quiero perder mi casa, no quiero perder mi ganado. Patrimonio. Miren, prepárense. Y como siempre, lo que yo he entendido que les dice Octavio, el ministro de la CID, lo primero es salvar la vida. Y ningún bordo es garantía de que el Lulúa o el Chamelecón van a ir por el cauce que delinea el bordo. Es decir, si nos viene agua como nos lo está pronosticando César Quintanilla, como nos lo ha dicho Copeco, posiblemente muchos bordos se rompan. La lógica me dice que preparémonos entonces para una temporada
en donde la gente va a perder sus enseres. Por eso les digo, ¿de qué sirve crear riqueza en esas zonas si la perdemos año con año? Tienen que ser soluciones más coherentes con la situación del cambio climático. Sí. Y luego viene César. Benedicto. Mire, usted dijo una cosa muy puntual al principio. Ya vienen las elecciones, empezábamos en aquellos tiempos, el voto político lo necesitamos, entonces como necesitamos el voto político, permitámosle a la gente la invasión. Hoy, las zonas más vulnerables, los alcaldes, digamos, en todo el país, le permiten, son permisivos a veces construir en zonas de riesgo. Y para nosotros, como Secretaría de Gestión de Riesgos, la premisa fundamental es la salvaguarda de la persona. Entonces, cuando hacemos un nivel de alertamiento, en alerta, las alertas amarilla, la alerta verde, amarilla y roja, que la roja es ya para ir a evacuar la gente, sacarla de ahí, nos hemos encontrado con problemas que hemos tenido que utilizar a veces la fuerza pública, como lo dice Octavio, la gente no quiere dejar las cosas. Pero ¿por qué no preparar los espacios donde esa gente no viva, pues, en las zonas de alto riesgo, en las zonas de mucho riesgo? Hay que entrarle a un plan de reordenamiento territorial en todos los 112.000 y pico de kilómetros cuadrados. Y ahí es donde se necesita que los alcaldes municipales, a través de la MON, hagan conciencia que nosotros hemos llegado en los planes municipales, Renato, porque eso no, tal vez ahorita se trae en boom las zonas donde son más visibles, por decir así, la costa de los Amates, la costa norte, el Progreso, pero hay construcciones en municipios en La Paz en zonas de riesgo, hay construcciones de viviendas en Lempira, en Copán, en Ocotepeque, donde sea, en zonas de riesgo, producto de que los planes municipales no han sido, solo ha sido un papel para que les den la transferencia. No se han sentado con toda su corporación municipal en muchas alcaldías a prevenir que no podemos permitir que se construyan o que se logren asentamientos humanos en zonas donde es inhabitable. Muchas municipalidades, y tenemos que decirlos, controladas por diversos partidos, les interesa están pintadas en sus municipios. Es correcto. Yo creo que hay alcaldes aquí que nunca pensaron y nunca han pensado en el reordenamiento territorial. Y eso es dañino. Inclusive en nuestro distrito central, Benedicto, no miras cuántas viviendas, cuántas colonias, cuántos barrios en zonas vulnerables donde no puede haber construcción. Nosotros hemos llegado y tenemos problemas a veces producto de eso, y lo hemos identificado desde una perspectiva. Si no hay un verdadero ordenamiento territorial y si no se hacen esas medidas de prevención con tiempo, vamos a estar lamentando todos los días. Mira, Octavio, yo así he interpretado la refundación. Así interpreto yo la refundación. Cambiar estos problemas estructurales como el reordenamiento territorial. Si es que refundar un país desde lo ideológico, a mí eso, no sé, yo no pierdo el tiempo en eso. Lo que queremos ver es cambios estructurales. No importa si vienen desde la izquierda, si vienen desde la derecha, de la centroizquierda, desde la centroderecha, desde la socialdemocracia, desde la democracia cristiana, desde los liberales, desde los libertarios, desde los socialistas. Lo que yo quiero son cambios estructurales. Claro. Eso entiendo por refundación, ir cambiando estos problemas que nos tienen sumido en la pobreza y que como no los resolvemos, multiplican la pobreza. ¿Desde cuando vengo escuchando yo de reordenamiento territorial? Desde antes de Henry Merriam, y que eso fue hace un resto de años. Desde cuando vengo escuchando yo conceptos como simplificación administrativa, desde hace como 6 gobiernos, y seguimos hablando de simplificación administrativa. Entonces, terminemos con esto, Octavio. Sí. A los del Progreso el mismo mensaje que para los de Baracoa. Bueno, en el Progreso también tenemos intervenciones, ¿verdad? En el sector de Solutepe, Buenavista. Hay otros sectores también que necesitan atención. Hay que hablarle, bien usted mencionó, ahí hay proyectos y puede haber 2 columnas, una que dicen en ejecución y otros ya ejecutados. Por ejemplo, me voy con el primero, que es en el negrito, que es en el sector del canal de Boquerón, ya está ejecutado, ¿verdad? El segundo, que es la construcción de la margen izquierda en Veracruz, ese es en el Progreso, está en ejecución y tiene un avance, Renato, del 60% físico real, ¿verdad? El tercero es el canal Maya Campín, el sector de Limones, en el municipio de La Lima, está en ejecución.
Cuarto es la reconstrucción de la escollera en la margen derecha del Botija. Esto se encuentra en Puerto Cortés, en las zonas bajas, está en ejecución. Hay otros que ya están ejecutados del 5 al 9, como usted puede ver en pantalla, ¿verdad? Y así le pudiera ir mencionando otro sinfín de obras que ha ejecutado la Secretaría de Infraestructura y Transporte en el 2023 y en el 2022, que prepara a una emergencia y en este caso a las lluvias que se presentan y se van a presentar este año y el próximo año. Pero tú lo dijiste, idealizaste querer hacer más. Claro. Pero admitámoslo, no han llegado a ese punto que es tu ideal. Sí, nosotros desearíamos, bueno, la principal, y eso porque usted bien lo menciona, ¿verdad? Sobre todo un joven no puede mentir en ese sentido. La principal limitante que tiene cada uno de los directores, secretarios, y en este caso ya sea de administración central o descentralizada, es su presupuesto, ¿verdad? Nosotros desearíamos tener más presupuesto, pero entendemos también que hay enfoques prioritarios, en este caso atención a la salud, atención a la educación, y ya vienen los otros temas de infraestructura, energía, entre otros. Yo entiendo muy bien porque estoy muy cercano a la señora presidenta, sobre todo cuando se hace una redistribución de un presupuesto, que dicho sea de paso, Renato, el 40-45% del mismo presupuesto es para pagar deuda adquirida en años anteriores, ¿verdad? Y en décadas anteriores. Entonces, en ese sentido, el tema de limitación presupuestaria también nos lleva no a utilizarlo como excusa, sino a que lo que tienes lo priorices y lo focalices de buena manera. A veces hay que generarle esa conciencia a la gente de decir, mire, yo entiendo que su sección es importante para usted. Es importante para la Secretaría, para que nosotros lo intervengamos. Pero mire cómo se encuentra el municipio vecino. Mire cómo se encuentra su vecino en la colonia, ya sea del lado este o del lado oeste. Esa conciencia hay que irla generando a la gente. Y en el sentido también de llevar un protocolo por parte de las instituciones del Estado, cuando todos estamos en el SINAJER, y de esa forma dar comunicaciones efectivas a la población que vaya desde las redes mismas comunitarias hasta lo más alto. Y en ese sentido que nosotros podamos, y le voy a dar un ejemplo, sacar a la gente a tiempo, sabiendo que esa zona es inundable, sabiendo que si nos vamos ya al efecto de la génesis, no tuvieron que haber construido en ese lugar. Es correcto. Pero si tú te das cuenta y te vas al casco urbano, la vara cuesta 3, 4 o hasta 200 veces más que donde él lo construyó. Tampoco lo puedes, en este caso, señalar y decir tú eres el culpable, sino que hey, era lo que yo podía hacer, era donde yo podía construir, y un patrimonio familiar que viene desde décadas. A veces la gente construye, yo he visto casas en los sectores de Baracoa, Renato, de 110 metros cuadrados, César Quintanilla, hay una obra que yo diría la casa anda costando su millón 400, a 2 metros del bordo. Sí. A 2 metros del bordo. Entonces, es imposible pensar que nosotros vamos a poder sostener esa cantidad de agua en ese punto exacto. La inversión y sobre todo la solución en el Valle de Sula, Renato, no va solamente con la construcción de bordos. Va con dragados, va con bordos y va con la construcción de represas en tercera instancia, y más importante todavía, la reforestación y el manejo de la cuenca en la parte alta. La represa que mencionaba Roberto, ¿va o no va? Roberto Sabla. Yo creería que la más factible, ¿verdad? Y es la que el ministro Eric Tejeda va a presentar en un par de semanas, es la del tablón, que el tablón va para el Chamelecón. Y lo que es Icatú y Llanitos van para el Ulúa. Entonces, Octavio, por favor, dale este mensaje al expresidente Manuel Zelaya. Dile, yo no sé cómo lo tratas tú, si expresidente, si Mel, ¿cómo lo tratan a yo obviamente, porque lo conozco desde que soy pequeño, a la presidenta, que la considero como mi madre, y al presidente también como un padre, don Mel. Yo le digo don Mel. Dile, don Mel, me dijo Renato que le dijera que él entiende la refundación así, resolviendo este tipo de problemas. Para mí esa es la refundación. Y un futuro triunfo consecutivo de Libre.
pasa por resolver estos problemas. Como no se van a resolver de la noche a la mañana, porque tenemos décadas de estar construyendo el país de manera desordenada, pero por lo menos sentar las bases, priorizar. Y lo que nos está diciendo el ministro de la CITA en este momento es que habrán algunos lugares donde se van a romper los bordos, donde habrán inundaciones, pero que usted tiene que primar la vida. Que él quiso hacer más, pero que tiene limitaciones por, primero, presupuesto, que no hay suficiente. Segundo, esa ley de contratación del Estado que quedó desfasada. Estos son los problemas estructurales. Un país se refunda resolviendo estas cosas. Me parece interesante el programa. Y entonces, la solución para la gente de los amates, hay que esperar que bajen las aguas para que entonces flote el vado. Mire, el vado que se construyó, ¿verdad?, se hizo pensando en una obra de ingeniería que pueda soportar lo que hoy en día se está viviendo, ¿verdad? Ahí el ingeniero Mauricio Ramos hizo sondeos de hasta 30 metros, no encontró estrato resistente, y se socializó eso y se ejecutó eso. La gente en la zona lo conoce. Ahora bien, los compromisos en la costa de los Amates es la construcción de este puente peatonal, el vado sumergible que siempre va a estar funcionando cuando bajen los caudales, y en este caso también las reparaciones en la parte alta, que vamos a hacer un engavionado y un dique en ese sector. Ese engavionado es la opción suiza, ¿no? Bueno, es que mire, la opción suiza, lo que presentó Suiza lo presentó en 3 instancias, Renato. El primero tiene un costo de 11 millones de dólares, ¿verdad?, que es la construcción, en este caso, de más o menos 3.6 kilómetros de bordo, ¿verdad?, unos con gaviones y otros, en este caso, con escolleras, desde la parte baja hasta la parte alta, en algunos puntos hasta de 4 metros. Eso cuesta 11 millones de dólares. La segunda, que es en este caso el mejoramiento del alivio y el boquerón de Ercilia, ¿verdad?, que es un canal artificial, porque Ercilia, ¿verdad?, bien lo mencionaba, vuelvo y menciono lo que pude tener en charlas con el ingeniero Mauricio Ramos, que es uno de mis principales asesores hoy en día. Él vivió todo lo que yo estoy viviendo, y en este caso, pues como somos del mismo equipo, paso recibiendo comunicación y nos sentamos con él. Me dice, mira, el Ercilia, y la gente ahí lo conoce, era un canal artificial donde se presentaba desde la parte del mar. Y en ese sentido, en esa obra particular que tú tienes que hacer en el Ercilia, que son también otros tramos de aproximadamente 1.8 kilómetros de bordo, tiene un costo de 53 millones de dólares, Renato, que va al tercer punto, que es la construcción de ya obras de ingeniería como unos puentes, ¿verdad? Y estos puentes ya tienen, en este caso, costo de 12 a 14 millones de dólares. Entonces son, en total, si te suman, más los dragados que tiene que hacer, 350 millones de dólares. Que no los tenemos. Entonces, lo que va así es el puente hamaca para tránsito. Puente hamaca para tránsito que va a ser ejecutado, y es la orden de la presidenta, en un lapso de 60 días, para que nosotros los dejemos para la época. Y esperar que bajen las aguas para que flote el vado. Sí. Y poder comercializar. Así es. Muy bien, y hay que esperar cómo quedó el vado, ¿verdad?, para darle el mantenimiento. Muy bien, vamos a ir a la pausa. Y enseguida, esto no es nada para lo que César, según sus estudios, su conocimiento, nos dice que viene y que ustedes están conscientes. Correcto. Que nos viene más agua, nos viene más agua. Por eso, desde ya decimos, no todo va a estar listo, ni mucho menos. Primemos la vida. Dejemos las gallinitas, aunque nos duela. Pero primemos la vida si se presentan emergencias donde usted, en primera instancia, debe salvar la vida. La pausa, vamos a tener lectura de mensajes, y de pie aquí con César Quintanilla vamos a explicar todo lo que César construyó, hizo, reflexionó y se informó esta madrugada, porque me dice que se ha acostado a las 3 de la mañana para hacer una digna presentación, como lo acostumbra hacer él aquí en Frente a Frente. Sociales es presentada por La Curazao Cash. En junio, que no te quedes sin efectivo para lo que necesites. Solicita tu efectivo al instante y gánate un menaje. Damos lectura a sus opiniones a través de X. Comparte un televidente: porque no existen políticas públicas orientadas a la prevención y estamos inundados de basura por el consumismo, porque no se reglamenta el reciclaje obligatorio. Por otra parte, la depredación de los bosques sin controles sostenibles, incendios provocados
en impunidad. Aníbal comparte, siempre que asoma el invierno, las preocupaciones vienen consigo. El tema cultural y la educación, acompañado de la prevención, deberían ser dos factores clave para atenuar los impactos y, por otro lado, la calidad de las obras de alivio dejan mucho en qué pensar. Siempre lo mismo. La geografía, el cambio climático e incapacidad de todos los gobiernos con sus funcionarios están en contra de una población noble, pobre pero pasiva, sin educación, sin disciplina. Daniela comparte, el gobierno refuerza su compromiso con las zonas vulnerables, desplegando recursos y personal para mitigar los efectos de las lluvias. José Luis Moncada comparte, hace más de 2 años esta promesa y qué se hizo, y adjunta una captura de un tuit de la presidenta Xiomara. El proyecto de la cortina para prevenir inundaciones en el Valle de Sula, el tablón, lo aprobamos ese día. En ese momento he instruido de emergencia dragar canales y construir bordos. Los ministros, FIS, diputados, empresarios, alcaldes y fuerzas vivas cuentan con mi apoyo, comparte José Luis Moncada. Muchas gracias por compartir su opinión. Continúelo haciendo a través de nuestras cuentas. Redes sociales fue presentada por La Curazao Cash. En junio, que no te quedes sin efectivo para lo que necesites. Solicita tu efectivo al instante y gánate un menaje. Miren, esto que voy a leer en este momento es un campo pagado. Y yo soy de los que cree que si la sangre de los medios de comunicación para que subsistan los medios de comunicación, se nos paguen los salarios a nosotros, es la publicidad, no hay que verla como un estorbo, sino como algo bonito, porque los salarios de ahí vienen para todos los trabajadores de los medios de comunicación, de ahí es que van creciendo los medios, por lo tanto la publicidad hay que adornarla y hay que leerla con entusiasmo. Todavía no he entrado a la parte que yo quiero, por favor. Ya, ¿cómo la quería adornar yo? Somos como generacionales, ¿verdad? Es correcto. ¿Sabe de qué gasolineras usted se acuerda ya por los años 60? Usted no es antes de los 60, usted no es de los 50, usted es de los 60. Soy 59. Ah, bueno. ¿Cuál era la primera marca que usted miraba? Porque yo sí recuerdo... Era la Texaco. La Texaco. Sí. Es que eso lo recuerdo yo. La gasolina, para mí la marca Texaco, nací con esa marca Texaco. La Shell, igual. Bueno, pero por favor, no le estoy preguntando por otras. Le estoy preguntando por... Me preguntó de las que yo conocí. Ay, de repente formulé mal la pregunta, pero yo le dije la primera. La primera. La Texaco. Nosotros crecimos con esa marca Texaco. Pues bien, 120 años dejando huella en cada kilómetro. Texaco acompañando tu camino por generaciones. Desde su fundación en la ciudad de Beaumont, Texas, Texas Full Company, hoy conocida como Texaco, se fue estableciendo como una marca de combustible líder de la industria. Hoy, 120 años después, Texaco continúa avanzando en su legado, ayudando a los consumidores a llegar más lejos. Lema que les ha distinguido a través de su historia. La estrella icónica que representa a Texaco ha acompañado por generaciones a los conductores y ha recorrido un sinnúmero de caminos ayudándoles a mantener el motor de sus vehículos limpio, para así mejorar su desempeño a lo largo de su trayecto de trabajo, diversión, actividades familiares y aventuras. Un viaje por la memoria con Texaco. La estrella ha nacido. Texaco nació en Texas, Estados Unidos como Texas Company, pero debido a su abreviatura en el uso de los telegramas de la época, la empresa pasó a ser conocida como Texaco. Y 2 años después, el símbolo de la estrella fue incorporado como imagen de la marca. Este símbolo fue propuesto por uno de los trabajadores de la refinería, de origen italiano, que propuso abrazar, dice aquí, pero me imagino que es abrazar el símbolo con las 5 puntas en referencia al estado de Texas, utilizando el color verde para la letra T, color que probablemente eligió de la bandera italiana. Mira de dónde viene Texaco, tiene que ver con el estado de Texas, Texaco. Hasta hoy lo sé eso. Crecimiento y desarrollo. A lo largo del tiempo, el logotipo tuvo algunos cambios subjetivos. Además, al portafolio de productos de la empresa se incorporaron nuevas marcas tales como Havoline Oil, cuando Texaco adquirió la Indian Refining Company en 1931, marcando así un hito en cuanto a servicio, pues estos productos fueron muy innovadores frente a los que en ese entonces se ofrecían.
compromiso y trayectoria. Conforme la empresa fue creciendo, también aumentó su compromiso hacia el desempeño y la optimización de los motores. Y en cuanto a imagen, para el año 1959, el año que nació nuestro subsecretario de Copeco, José Benedicto Santos, 1959, el nombre comercial de Texaco se convirtió en el nombre oficial de la corporación. La década de los 60 representó grandes cambios en el mundo. Sin embargo, los conductores tenían la certeza que podían contar con Texaco, por lo que la frase "confía tu carro al hombre que lleva la estrella" se convirtió en el eslogan de la compañía de publicidad, que fue lanzada en 1962, y la versión hexagonal del logotipo fue introducida en 1963. Ambos se convirtieron en un ícono de confianza y seguridad en el camino para una generación entera. En el año 2001, las marcas Texaco y Chevron se fusionan y se convirtieron en la compañía Chevron Texaco. Hoy, la estrella de Texaco brilla en más de 180 países. 120 años llevando huella en cada kilómetro. Texaco, acompañando tu camino por generaciones. César, ¿qué tenemos que nos viene? Bueno, yo quiero iniciar presentando una imagen que resume los escenarios que nos vienen y que se anticiparon desde hace 5 décadas. Así que pongamos la primera imagen y que está relacionada al impacto general que resume qué es el cambio climático, pero poner en perspectiva qué pasa cuando tenemos un fenómeno del Niño como el que recién concluyó, que terminamos comenzó el ciclo el año pasado y acaba de terminar la semana anterior oficialmente. Mire el comportamiento, cada línea de estas son las trayectorias que han seguido los huracanes importantes. Mire Centroamérica, con el Niño pues nos quedamos fuera del rango de huracanes importantes. Con la Niña, que es justamente lo que nos aguarda para este año, ahorita entramos ya después del Niño en un periodo de transición y luego vamos a la Niña. Mire todas las trayectorias de tormentas y huracanes mayores nos pone justamente en la línea. Cada línea son años anteriores, bajo el fenómeno del Niño y bajo el fenómeno de la Niña. Pero ahora, después de 2020, estamos en un escenario diferente de una anomalía térmica. ¿Qué quiero decir con esto? Usted imagínese que tiene una olla allí en el fogón o sobre la estufa y la tiene con suficiente calor. ¿Y esa olla qué hace? Esa olla con agua. Comienza a tirar ese humito, ¿verdad? ¿Qué es eso? Vapor de agua. Así están nuestros océanos, con una cantidad de vapor de agua que es justamente el combustible del cual se nutre cada tormenta que se forma. Recibe esa cantidad de vapor de agua y como a mayor calentamiento del planeta, mayor vapor de agua, entonces ya se puede imaginar usted la cantidad de combustible que estará alimentando. Entonces, justamente. Todos estos fenómenos se desviaron, ¿verdad? Se desviaron, no nos impactaron. Todos estos, mire. No, yo estoy hablando de estos que se desvían. Correcto. Sí. Cada línea representa... Tú me estás hablando ya de estos que vienen para acá. Bajo la niña. Bajo la niña. Sí. Esto ha sucedido en años anteriores y bajo el Niño esto ha sucedido. Y estamos hablando de huracanes importantes. Bajo el Niño casi no nos... Exactamente. En ese tiempo no nos tocó nada. Exactamente, sí. Porque el Niño, ¿qué genera? Pues genera sequía, genera las condiciones totalmente adversas en la cuenca del Atlántico, porque aquí solo estamos observando cuenca del Atlántico, no del Pacífico. Entonces genera condiciones que no son propicias para que se formen huracanes muy importantes que vengan a nuestra región. Y pasamos a la siguiente imagen porque quiero mostrarles justamente el pronóstico para este año 2024 de la Universidad de Colorado, que es específicamente la que estudia y hace los pronósticos de huracanes. ¿Qué nos está diciendo? Lo normal en una temporada es de 12 a 14 tormentas. Mire lo que tenemos para este año. 23 tormentas para este año. De los cuales 11 pueden ser huracanes y 5 pueden ser intensos. Esto dice la Universidad de Colorado. ¿Qué dice el Centro de Huracanes y la NOAA? Vamos a ver la otra imagen. Pues el pronóstico, mire, del Centro Nacional de Huracanes, de 17 a 25. De 8 a 13 huracanes intensos, de 4 a 7. Este es más grave, este pronóstico todavía. Exactamente. Y hay pronósticos de compañías privadas meteorológicas como Weather Channel, bueno, hay varias,
el pronóstico es de 25 a 30. Imagínate. Entonces estamos viendo que todos los pronósticos están apuntando a una temporada súper activa. Pero no importa la cantidad de huracanes, lo que importa es hacia dónde se mueven, ¿verdad? Claro. Porque se pueden presentar solo 4, pero si los 4 se mueven hacia nosotros, bueno, con uno nosotros estamos cayendo de rodillas y solo con el giro que tenemos ahora mismo estamos con esos problemas. Entonces hay que ver que estamos bajo un escenario, ¿verdad?, realmente complicado para este 2024 y por eso la proyección es de abundante lluvia. Pasamos a la siguiente imagen. En la siguiente imagen les quiero mostrar justamente lo que estamos hablando. Ese vapor de agua que alimenta a los fenómenos como estos huracanes, entonces lo que hace es que si decimos que tenemos una anomalía térmica, que el océano Atlántico está altamente cálido, con récords de temperaturas, entonces por cada grado que aumenta, entonces huracán que se forma también se fortalece 3 veces. O sea, un huracán que, por ejemplo, podría tener una velocidad en sus vientos de 150 kilómetros por hora, puede pasar incluso a 200, a 300 kilómetros por hora, exacerbado por esto. Entonces, mire, toda esta zona que está aquí con esta línea negra, justamente es la zona en donde normalmente se forman los huracanes. El problema es que en años anteriores nosotros en toda esta zona no teníamos temperaturas tan elevadas, que sí las tenemos para este año y por eso se ha invertido el peligro para nosotros. Antes nosotros decíamos, bueno, ya preparémonos ahí por octubre, en el cierre de la temporada, que estamos en riesgo que nos visite un huracán. Ahora es que estamos en riesgo desde que inició. Por eso, y mira esta proyección de anomalía. Válido dice julio, agosto, septiembre de 2024. Estos colores en verde que están indicando que en julio, agosto y septiembre vamos a tener esta cantidad de humedad en toda esta región. Aquí estamos nosotros. O sea, esas son condiciones extremadamente húmedas, Renato. La región, el Istmo Centroamericano. El Istmo Centroamericano, sí. El Caribe, el Istmo Centroamericano, México, toda esta zona tendrá justamente precipitación, dice, en pulgadas, anomalías, julio, agosto, septiembre. Entonces, ¿por qué? Porque vamos a estar con una cantidad de fenómenos y posiblemente esta proyección que usted mira, pues un color como bastante azul. Profundo, azul, posiblemente ahí tengamos una formación rápida de huracanes, que las condiciones estén tanto en la superficie del mar como en la parte alta de la atmósfera aptas para la formación de sus sistemas. Y de aquí nos vinieron algunos huracanes que nos devastaron, ¿verdad? De esta zona. Exactamente. Sí. Y normalmente, ¿cuándo aparecieron? A finales de octubre, sí. Inicios de noviembre. Pues ahora estamos en esa posibilidad desde el inicio. Entonces, por eso es que estamos preocupados por este año. Por eso es que cada ministro que yo me encuentro aquí, cuando venimos al programa, yo le digo, mire, no estamos preparados, porque yo los escucho hablando en escenarios que han sido normales, ¿verdad? Y también reaccionando frente a cada pero fenómeno. yo creo que hoy nos ha hablado, claro. No, claro. Nos ha hablado, dice, estamos haciendo lo que podemos. Y nos ha dicho, no hemos cubierto todo lo que debemos cubrir. Yo digo sí, bajo el escenario de calentamiento global y cambio climático, nadie está preparado. Sí. Ni siquiera las grandes potencias, porque ya vimos Alemania que está golpeado. Entonces nosotros como países en desarrollo, por supuesto que somos altamente vulnerables y lo dicen los estudios de los últimos 20 años. El segundo país más vulnerable del planeta. Y no ves cuando pegan huracanes ahí en la costa este de Estados Unidos, los daños que dejan y que se trata de la primera potencia mundial. Así es. Entonces nadie se salva porque el cambio climático no tiene ni color político, no tiene raza, no tiene religión. Nadie se salva, nos afecta a todos. Mientras nosotros estamos aquí hoy apaleando lluvias, ¿qué está pasando en Europa? Temperaturas extremas. ¿Qué está pasando en el centro y oeste de Estados Unidos? Temperaturas extremas que están cocinando a esa gente. Entonces, mire, yo quiero resumir el cambio climático para que la gente tenga una idea a lo que nos enfrentamos. Aumenta la temperatura global, se derriten los glaciares, sube el nivel de los mares, que ya nos está afectando a nosotros en la costa atlántica y en la costa pacífica. Se incrementa la frecuencia e intensidad de fenómenos meteorológicos, es decir, ya no es como el ayer, cíclico, ahora no, ahora es que aumenta esa frecuencia de fenómenos. ¿Y qué produce? Desplazamientos humanos, colapso de los servicios de salud, la alteración de los ecosistemas. Esto produce el calentamiento, olas de calor y frío, deterioro de la disponibilidad y calidad de agua, desastres naturales, huracanes, incendios forestales que en los primeros 5 meses nos llevaron más de 200.000 hectáreas de bosque, inundaciones, que estamos hablando hoy, sequías, escasez y contaminación de alimentos, enrarecimiento del aire. Hace
3 semanas, 4 semanas estábamos respirando la peor contaminación del planeta aquí en Tegucigalpa. El cambio en el comportamiento de vectores. Los zancudos ahora ni siquiera se quedan en nuestra zona, sino que están exacerbados, Renato, produciendo ese dengue, y es un zancudo que era típico de nuestra zona tropical, y ahora ya lo tienen en Europa. Imagina. Antes el chikungunya y el Zika era típico de África, lo tenemos conviviendo con nosotros. Impacto sobre la salud, deshidratación, afecciones cardiovasculares, personas que han estado muriendo con afecciones cardiovasculares en algunos sectores de nuestro país por impactos de temperaturas altas, como golpes de calor, desnutrición y cuadros carenciales, emergencia y reemergencia de enfermedades infecciosas de transmisión vectorial, de lo que estamos hablando, diarreas y enfermedades transmitidas por alimentos y agua, enfermedades respiratorias, asmas, alergias, cuadros dermatológicos. Me decía un dermatólogo, mire César, es increíble cómo la gente está cambiando. Ahora, no tenía una alergia y de la noche a la mañana ya es alérgico a algo. Entonces me dicen, nosotros como dermatólogos nos estamos nutriendo de dinero por el cambio climático porque estamos recibiendo la visita de pacientes con alergias, pero nos preocupa y hasta ahora entendemos, me dice, que lo está produciendo el cambio climático. Cuadros dermatológicos, me dice que están con un niño diario diagnosticando por cáncer. El año pasado 378 niños y a nivel nacional pues un incremento de 12,000 nuevos casos de cáncer. Cáncer y enfermedades degenerativas, y de tanto ver estos escenarios, ¿verdad?, de lo que hemos venido hablando desde el inicio, el compromiso de la salud mental. Es decir, que la cantidad de enfermedades en este momento es por el estrés que la gente está viviendo, tanto por las enfermedades, por estos escenarios climáticos. Creo que hasta deberíamos dar un paso cualitativo en materia sanitaria, en materia de infraestructura. El gobierno ser convocante para todos los científicos, la gente técnica que puede aportarle indistintamente del gobierno a ti, a la ministra de Salud o a cualquier ministro, porque es asunto de Estado. Es correcto. Ese es el país que yo idealizo, con que yo sueño. Indistintamente de que sea libre hoy el que nos gobierne, que mañana vuelvan los cachurecos, que después vuelvan los liberales. En momentos así, donde el cambio climático nos está perjudicando de todo a todo, ser capaz el gobierno que esté de turno de convocar a las mejores cabezas, a los mejores cerebros para que aporten ideas, cómo contribuir a los problemas mediatos, inmediatos y a largo plazo. Y las amenazas, sí. Correcto. Ese es el estado ideal con que yo sueño. Pausa y enseguida escucho los comentarios del ministro de la CIT y del subdirector de Copeco. Bueno, ya se está haciendo normal que la señorita Janet García, representante de Infarma, aparezca aquí en Frente a Frente. Y a mí me agrada siempre que aparece porque nos viene a anunciar algo bueno para la salud. Hoy Janet viene para que le hagamos otras preguntas sobre aliviol migraña. Janet. Muy buenos días, contenta de estar aquí saludándoles y además informarle al pueblo de las buenas noticias de Infarma, porque son productos de calidad que creo que ya todos los hondureños conocen el producto de Infarma, que tiene más de 75 años en el mercado. Y que comencemos con esto. ¿Qué es una migraña? Una migraña es una enfermedad neurológica. Esta viene acompañada de un fuerte dolor de cabeza. Creo que, no sé si alguna vez les ha dado un fuerte dolor de cabeza que ustedes dicen no pueden ni siquiera moverse, no pueden hacer nada porque sienten el dolor extremo en la cabeza. Cuando mira que lanzan el plástico de un autobús urbano o interurbano así hacia la calle, vamos a dejar aliviol migraña por cabeza que le da. Sí, entonces, ¿qué hace aliviol migraña? Aliviol migraña es ese producto especialmente formulado para combatir la migraña, para todas las personas que padecen de esos fuertes dolores de cabeza que definitivamente arruinan cualquiera de esos días. Con solo 2 tabletitas al día, Renato, usted va a poder eliminar la migraña. A esta edad, 63 de Benedicto, ¿no hay problema si las toma? Claro que no, no hay ningún problema. Todos los productos de Infarma son ¿se las toma? Aquí le voy a arreglar una 100% cajita. recomendados y además de todo... Ahí le regalo, Benedicto, una cajita de aliviol migraña. Gracias. Y como le decía, la migraña no perdona, como quien dice, ninguna edad. Lo pueden padecer desde los 15, 18 años en adelante, así que... Lo padece migraña, entonces va a probar su aliviol migraña. En este invierno y con estos huracanes que nos amenazan, nunca se sabe, que la tenga ahí lista. ¿Y dónde la podemos encontrar, aliviol migraña? Ya lo pueden encontrar en cualquier farmacia a nivel nacional, en la que sea su favorita, usted ya lo puede encontrar, y también en las pulperías, ahí de todos los barrios y las colonias a nivel nacional, ahí lo pueden encontrar. ¿Tu mensaje final? Que no siga luchando más por ese dolor de cabeza y esa migraña intensa, si usted tiene las herramientas para combatirlo, que es aliviol migraña. Y yo siempre les digo, es el rival de la migraña y su aliado perfecto para eliminarla. Te faltaron más cajitas porque yo sé que van a hacer falta
Y aquí le regaló una al ministro de la CID, que va a tener una tarea fuerte en los próximos meses. Gracias. Muy pronto. Gracias, Janet. Ya regresamos con los comentarios finales. Bueno, mensaje final, así brevemente, por favor, señor ministro de la CID, don Octavio Pineda. Bueno, yo lo resumo de la siguiente forma. Hay un rol fundamental ahorita, Renato, sobre todo con los alcaldes. Esos alcaldes tienen que mandar los EDAMS, que en ese caso son los informes de daños. Copeco está recepcionando esa información, también de sus regionales. Es muy importante seguir los canales correspondientes. Nosotros nos vamos a encontrar el próximo viernes en el Valle de Sula. Vamos a estar en la Cámara de Comercio de Industrias de Cortés, junto con otros secretarios de Estado también, tratando la emergencia de este año 2024. Así que el abordaje tiene que ser integral. Muchas gracias, ministro. El subdirector de Copeco, don Benedicto Santos. Bueno, igual, nosotros, como ya lo explicaba Octavio, nosotros tenemos todas las regionales a nivel nacional listas. Estamos proveyendo en este momento de lo que son víveres y frazadas, kits de higiene y seguridad para las personas, pero sobre todo, como decimos nosotros, tiene que ser en base a edanes, porque tampoco son entregas que se hacen al azar, son entregas de acuerdo a la persona que tiene necesidad. Entregadas bien. Y César, por favor, tenemos unos 20 segundos. Así, en 20 segundos. Usted siga las crucitas blancas. ¿Qué va a pasar? Hoy martes tendremos la formación posible de una tormenta y que llevará el nombre de Alberto. Pero si sigue estas crucitas blancas, el jueves tendremos al norte de Honduras otro disturbio y se mueve y se mete en el giro centroamericano. Entonces dará como consecuencia que para los próximos días continúe este giro corriendo humedad desde el Pacífico y llegando desde el Caribe. Exactamente. Entonces, donde se forme justamente esa depresión o tormenta tropical Alberto, ahí mismo será la génesis dentro del giro centroamericano de posiblemente la tormenta Beryl. ¿En los próximos días? Ya para el fin de semana. Para el fin de semana. ¿Qué les parece?